estrategia de internacionalización no solamente el movimiento de pasajeros y carga, sino una posibilidad muy grande de hacer mantenimiento a las naves grandes. Es algo que no se ha realizado mucho en nuestro país, hay una limitación muy grande, hay más o menos 300 aviones de base en Colombia y hay capacidad más o menos para 12 o 15 de ellos. De manera que este aeropuerto reúne muchos requisitos. El aeropuerto de Yopal puede ser un alterno primario del aeropuerto El Dorado, teniendo esta condición internacional, y eso hace que las aerolíneas lo puedan ver con muy buenos ojos. Hay una posibilidad muy grande de turística, de hacer zonas francas, de ver posibilidades para el desarrollo de la región y para que los vuelos puedan llegar directamente hacia el Yopal sin hacer tránsito en El Dorado. La verdad que es una posibilidad muy agradable y que para todos los casanareños se puede disfrutar en un corto plazo. Doctor Carlos, para consolidar todas esas oportunidades de las cuales usted está hablando, ¿qué hace falta? Porque pues ya se tiene un primer paso, que es la declaratoria del aeropuerto como internacional, pero ¿qué trabajo considera usted que debe seguir? La Aeronáutica Civil debe hacer una operación 24 horas de este aeropuerto. No es viable, si va a ser alterno El Dorado, no es viable que lo hagan por unos periodos limitados. Entonces necesita de alguna manera la Aeronáutica Civil tener operación 24 horas de este aeropuerto y necesita hacer una alianza con el sector privado para que haya bodegas de carga, para que haya hangares enormes, para que haya un tema comercial, ya que el aeropuerto, el Yopal, del Estado, es público. Se necesita que se una con el sector privado y hacer un crecimiento comercial de este aeropuerto junto con la región. Doctor Salamanca, las características del aeropuerto en su pista es suficiente y hay que hacer otras adecuaciones. Tiene algo muy positivo, la resistencia del pavimento da para que entre la mayoría de los aviones que llegan a Colombia. Tanto el tamaño como su longitud, su ancho y su resistencia del pavimento permite que opere casi cualquier nave que llegue al país. Entonces es muy positivo que cualquier nave pueda considerar hacer movimientos desde y hacia este aeropuerto o inclusive hacer tránsitos internacionales no entrando al Dorado sino entrando al Yopal. Precisamente sobre ese tema se recuerda siempre que se habla del aeropuerto de la Caravana, del tema de que en alguna ocasión aterrizó acá el Antonov, que era uno de los aviones más grandes del mundo y sin ningún problema tuvo la operación en ese momento. Es uno de los aviones más grandes, es un avión militar donde llevan una capacidad de carga muy grande y poderlo hacer desde este lugar es muy positivo. De verdad que hay un potencial enorme, no solamente en este aeropuerto, sino que haya también capacitación en temas aeronáuticos en esta región. Las universidades, las instituciones educativas deben ver el sector aeronáutico muy positivo para que haya oferta educativa en materia aeronáutica. Técnicos, pilotos, auxiliares, ingenieros deben tenerlo muy de la mano porque ese aeropuerto se va a mover muchísimo y va a necesitar mucho personal. Hablamos de Casanare hacia el mundo, pero el mundo hacia Casanare, ¿cómo puede contribuir tener esos aliados para consolidar ese proceso como aeropuerto internacional de carga? Si ustedes observan la posición geográfica de Yopal, está en el corazón del país, en la parte central. Y no solamente del país, sino de casi en las Américas. Los aviones que vienen de Argentina, de Chile, podrían hacer una escala técnica en Yopal sin necesidad de entrar al Dorado, inclusive hacer recarga de combustible y continuar hacia el norte. O inclusive los que vienen del norte pueden continuar su trayecto y de alguna manera descongestionar el Dorado. Entonces, el Yopal se ve muy bien desde todo punto de vista y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Doctor Carlos, en el sentido de que, como usted señala, hay que hacer unas muy buenas inversiones en el aeropuerto, por ejemplo, para los hangares y demás, pero entendiendo que es un aeropuerto del Estado, donde muy difícilmente un privado podría entrar a hacer una inversión, ¿cómo qué modelo podría proponerse? Alianzas público-privadas de pronto para hacer esas inversiones que se hacen necesarias y que permitirían el desarrollo total de lo que significa la internacionalización del aeropuerto. Yo le hago un llamado al sector privado, al sector que quiere de alguna manera y conoce de la aviación, para que observen a Yopal y puedan construir hangares de gran tamaño. Se necesita construir una zona franca muy pronto, se necesita que el gobierno participe en la creación de la zona franca dentro del aeropuerto y es una herramienta muy grande de crecimiento comercial que apoya el sector agroindustrial y, como lo escuché en la conferencia, son grandes productores de arroz y eso necesitaría también mucha maquinaria y equipos que la zona franca lo apalancaría.
Entonces es muy importante. ¿Se ha visto con recelo este proyecto? Porque no suena tanto acá, pero en la capital del país o en otras zonas, ¿cómo lo ven? ¿Con gran importancia, preponderancia? No se crean aeropuertos internacionales cada 8 días. Esto es nuevo, esto es muy positivo. Y yo creo que, no creo que hayan celos. Lo que se necesita es descentralizar el Dorado, porque el Dorado llegó a su tope. El año pasado voló 45 millones de pasajeros. Es un crecimiento muy grande. Volamos más, tenemos más movimiento que en Panamá, en Tocumen. De alguna manera se necesita que haya más puertas de abordaje, pero las restricciones en operaciones del Dorado llegaron a su tope. De manera que este aeropuerto es un alivio que podría realizarle a las operaciones del Dorado y hacer que sea más viable las operaciones en Colombia, porque siempre el transporte aéreo tiende a crecer, nunca se estabiliza, siempre va en crecimiento y eso requiere tomar decisiones inmediatas. Entonces, de alguna manera lo debe observar la aeronáutica civil, lo debe observar el gobierno para que en esta región haya un mecanismo de desarrollo muy positivo en la aviación y en toda la región. En alguna ocasión un exdirector de la Aerocivil hizo un comentario en una visita a Yopal, dijo quisiera tener 3 o 4 Yopales y hacía referencia al tema de que por condiciones atmosféricas es un aeropuerto, en su momento lo dijo, que muy difícilmente se cierra, cosa que no sucede de pronto con el Dorado y con otros aeropuertos. Claro, es muy positivo y hay algo que es la altitud, que normalmente una persona no lo conoce, pero aquí estamos a 1000 pies sobre el nivel del mar. Bogotá está a 8500, eso hace que la limitación de rendimiento de los aviones sea muy alta, de manera que decolar del Yopal va a ser mucho mejor que decolar del Dorado. Y eso requiere un tema muy, digamos, positivo en la capacidad de carga de los aviones que se va a reflejar en más eficiencia, ¿cierto? Esto es clave para las operaciones aéreas. Doctor Salamanca, pero eso obliga también al gobierno nacional a tener un compromiso con la operación terrestre, porque el acceso al departamento es bastante complejo, difícil y errático a veces. ¿Cómo hacer para que el gobierno nacional realmente ponga los ojos en esta zona del país con unas vías que sean de competencia y competitividad? Ya es una realidad. El aeropuerto de Yopal ya es una realidad internacional donde definitivamente no hay nada que echar para atrás. Hay que hacer un aporte significativo en el transporte multimodal. Se necesitan vías muy bien organizadas para poder llevarlo, pero de alguna manera, como lo mostré en mi presentación anteriormente, la posición de Yopal frente al Dorado habrá unos minutos de diferencia en un vuelo internacional. Entonces, de alguna manera, ya es una realidad que necesita que el gobierno estabilice el transporte terrestre, ya sea por diferentes medios, pero es un llamado importante a que se inicien actividades de mantenimiento inmediatas. Sería muy pertinente también que de alguna manera la clase dirigente del departamento conozca a fondo todas estas potencialidades que tiene el aeropuerto de Caraván como aeropuerto internacional, para que pues también lo tomen como meta y esté dentro de sus agendas de trabajo el buscar todas esas inversiones que se requieren para el aeropuerto. Si el gobierno aquí departamental necesita de mi apoyo, del apoyo de cualquier personal aeronáutico, estoy para servirles, pero definitivamente si lo incluyen en sus agendas es algo demasiado positivo y algo que tendrían que mostrar mucho en su desarrollo como gobernadores o alcaldes, daría algo que sería mucho de mostrar en todo el país. Habla, doctor Salamanca, del transporte de carga, pero los ciudadanos de acá que vienen hacia el Casanare, las tarifas son bastante altas, onerosas. ¿Se podría reducir, se podría generar también un tráfico de pasajeros y mayor volumen y sobre todo a unos buenos precios? Porque estamos realmente, pasaje solo Yopal, Bogotá, casi 800, 1 millón de pesos. Correcto, entonces de alguna manera las aerolíneas tienen que observarlo con buenos ojos, incentivar el movimiento de personal, incentivar las tarifas, de alguna manera a veces internamente se sobreestiman los costos de los pasajes, pero es un llamado importante para que las aerolíneas puedan considerarlo, abaraten los costos, pero definitivamente algo que lo va a ayudar mucho es que hagamos mantenimiento en Colombia. Eso aliviaría mucho las cargas económicas de las aerolíneas y de alguna manera se va a traducir